tal? Mi nombre es María Antonia Rodríguez Hernández, del grupo 02 de la materia Bases Teóricas de Medicina Interna. Presento la actividad 1, Trastorno del aparato respiratorio. Introducción. El sistema respiratorio está subdividido en dos zonas. La zona de conducción, nariz, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales, y la zona respiratoria. La forman los elementos que componen a los alveolos, donde se conduce el intercambio gaseoso. La función del sistema respiratorio es el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono del exterior del cuerpo humano a la sangre capilar pulmonar. ¿Cuáles son las principales funciones del sistema respiratorio? Llevar a cabo la respiración, la inhalación y la exhalación, facilitando el intercambio de gases entre el aire y la sangre, y entre la sangre y las células del cuerpo. El sistema respiratorio también nos ayuda a percibir el olor y a crear sonidos. ¿A qué denominamos respiración? Respiración es coger el oxígeno del aire y soltar dióxido de carbono, también llamado anhídrido carbónico o CO2. Es un proceso también llamado de ventilación pulmonar, que es inhalar o inspirar, cuando entra el aire desde el exterior hacia el interior de los pulmones, y exhalar o expirar, que es la salida del aire de los pulmones. Las funciones principales de la respiración son proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar el dióxido de carbono. 4 son los componentes principales de la respiración. El primero es la ventilación pulmonar, que se refiere al flujo de entrada y salida del aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. El segundo, la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. El tercero es el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre y en los líquidos corporales hacia las células de los tejidos corporales desde las mismas. Y el cuarto, la regulación de la ventilación y otras facetas de la respiración. ¿De qué manera influye la caja torácica en la respiración y en otros elementos? ¿Y qué otros elementos intervienen? Influyen en una relación en conjunto con los pulmones, en un proceso llamado distensibilidad, que es el cambio de volumen y de presión. Se mide cuando se expanden los pulmones de una persona relajada o paralizada totalmente. Para medir la distensibilidad, se introduce aire en los pulmones poco a poco, mientras se registran las presiones y los volúmenes pulmonares. Cuando los pulmones se expanden hasta alcanzar volúmenes elevados o se comprimen hasta alcanzar volúmenes bajos, las limitaciones del tórax se hacen extremas. Cuando se está cerca de estos límites, la distensibilidad del sistema pulmón-tórax combinado puede ser menor de 1/5 de la de los pulmones solos. Descripción de la mecánica ventilatoria. Los pulmones se pueden expandir y contraer en dos maneras. 1. Mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alargar o acortar la cavidad torácica. Y 2. Mediante la elevación del descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro antero-posterior de la cavidad torácica. El aire es inhalado a través de las cavidades nasal y bucal. Se desplaza a través de la faringe, laringe y la tráquea para llegar a los pulmones. Cuando el aire es exhalado, fluye en forma inversa por la misma vía. Cambios en el volumen y la presión del aire en los pulmones desencadenan la ventilación pulmonar. Durante la inhalación normal, el diafragma y los músculos intercostales externos se contraen y se eleva la caja torácica. A medida que el volumen de los pulmones aumenta, la presión del aire disminuye e ingresa el aire. Durante la exhalación normal, los músculos se relajan, los pulmones se vuelven más pequeños y la presión del aire aumenta y este se expande. Como conclusión, el aparato respiratorio está integrado por diferentes órganos que ya mencionamos antes y que nuestro cuerpo permite llevar a cabo el coger el oxígeno del aire y soltar el dióxido de carbono en dos niveles. La respiración externa, que es cuando se intercambian los gases entre los pulmones y el torrente sanguíneo,
y la respiración interna, que intercambia gases entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo. Su buen funcionamiento dependerá de los cuidados que se adopten, como mantener las vías respiratorias limpias, respirar aire puro, realizar ejercicio físico al aire libre, adoptar una técnica de respiración adecuada y una alimentación saludable, con la finalidad de evitar, en la medida de lo posible, trastornos o padecimientos como rinitis, catarro, faringitis, laringitis, bronquitis o neumonía. Aquí se ilustran los dos niveles de respiración y las formas de prevenir una salud y las formas de tener una respiración saludable, un sistema respiratorio saludable. La información para este tema es muy larga y dejo aquí las referencias de las cuales podemos consultar y ampliar nuestra información. Gracias por su atención.